Biología. Esta es una palabra compuesta por dos raíces griegas. La primera, bios, que en español quiere decir vida, y logos, que quiere decir estudio. Entonces su significado etimológico es el estudio de la vida. La palabra biología en español proviene del francés biology. La biología es la ciencia madre en lo que son las ciencias naturales. Y podemos decir que la biología estudia las características de todos los seres vivos. También se encarga de abordar de dónde provienen los seres vivos, cuál es su origen y también cómo estos van evolucionando a lo largo del tiempo. A la biología también le interesan todos los procesos vitales, al igual que el comportamiento que presentan los seres vivos y por supuesto su interacción entre sí y también con el entorno. La vida, el bios, es muy difícil de poder definir y es por eso que tenemos que analizar una serie de características. Es muy fácil reconocer, por ejemplo, un árbol de pino, una mariposa y un caballo. Sabemos al mirarlos que son seres vivos, pero nos cuesta definir en sí lo que es la vida. Pero si miramos una roca, reconocemos que ella no está viva. Entonces, para poder iniciar este estudio de la biología, debemos necesariamente distinguir las características que todos los seres vivos poseen. Y podemos ver entre esas características, que son en total 6, que todos los seres vivos van a presentar. Debemos saber que todos los organismos están compuestos por células. Sobre las células podemos decir, sin entrar en más detalles, que son esas unidades básicas que forman a los organismos. Existen diferentes clases de células, diferente tamaño, diferente apariencia. Eso vamos a ver más adelante. Dentro de esta amplia gama de seres vivos, podemos distinguir que existen organismos que están formados por una sola célula. Y a estos le vamos a dar el nombre de unicelulares. Dentro de este grupo de organismos unicelulares, podemos citar a los protozoarios. Aquí en la figura 1A podemos ver un ejemplo de un unicelular. Es un protozoario que se conoce con el nombre de Paramecium. Es un ciliado y es un exponente de este grupo de organismos. También podemos distinguir otros grupos de organismos que están formados por varios tipos de células. Por ejemplo, como las de un perro o un árbol de arce, que están formados estos seres vivos por miles de millones de células.
Y algo muy importante de destacar que a pesar de que son miles de millones, no están unas por aquí, otras por allá, sin tener ninguna relación o dispuestas al azar. Porque la característica o una de las características de los seres vivos es ese grado o ese nivel de organización. Esas células se agrupan para formar unos tejidos. Luego estos tejidos forman órganos y los órganos finalmente pueden formar sistemas de órganos en los cuerpos de estos animales. En la figura 1b se puede ver la imagen de un búfalo africano, el Syncerus cafer. Estos animales están formados por miles de millones de células especializadas. De ahí que se le da el nombre de organismos multicelulares. Es importante destacar, y sin entrar en mayores detalles todavía, que estas unidades básicas que forman a los seres vivos o células, estas células están envueltas, están rodeadas por una capa que le vamos a denominar membrana plasmática. Y esta membrana plasmática lo que hace es le protege y al mismo tiempo le separa del medio externo que le rodea a la célula. También es importante que esta membrana también actúa como un regulador porque impide o permite el paso de ciertos materiales que la célula necesita de su entorno, pero también que la célula puede desechar hacia el entorno. También estas células contienen unas moléculas muy particulares, muy especializadas, que tienen en su interior las instrucciones genéticas y de esta forma se transmite la información de generación en generación. Esta información está codificada dentro de una molécula que vamos a estudiarla más adelante, conocida como ácido desoxirribonucleico o simplemente conocido como ADN. Las células tienen estructuras internas. Esas estructuras internas le vamos a dar el nombre de orgánulos u organelos. Y cada uno de ellos está especializado en una función determinada. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo nada está al azar. Todo tiene un cierto grado de orden. Podemos decir también que existen dos tipos diferentes de células. A una de ellas le vamos a llamar procariotas y al otro grupo eucariotas. Estas células procariotas son células que vamos a encontrar en las bacterias y en algunos organismos microscópicos llamados arqueas. El resto de todas las otras células le vamos a llamar células eucariotas. Y en líneas generales, estas células eucariotas tienen sus orgánulos u organelos delimitados por membranas, incluyendo un núcleo, y dentro de él se encuentra el ADN. Esto es muy importante saber porque las células procariotas no tienen ese núcleo ni tampoco tienen estos orgánulos u organelos delimitados por membrana. También vamos a citar como una segunda característica
que van a poseer los seres vivos es que los organismos crecen y se desarrollan. Hay que tener en cuenta que este crecimiento biológico va a implicar un aumento en el tamaño de una célula individual, pero también en el número. Y se pueden dar casos, de hecho se dan casos de ambos tipos de crecimiento, ¿verdad? En tamaño y en número. Este crecimiento puede ser uniforme en diversas partes de un organismo o puede ser mayor en algunas partes que otras. Algo que resulta notable es que mientras que estos organismos crecen y se van desarrollando, siguen funcionando. La célula y sus componentes no dejan de funcionar al crecer o desarrollarse. Y los organismos vivos se desarrollan conforme crecen. El desarrollo incluye todos los cambios que tienen lugar durante la vida de los organismos. La tercera característica de los seres vivos es que los organismos regulan sus procesos metabólicos. Y aquí nos topamos con una palabra nueva, la palabra metabólicos. Se refiere al metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas complejas que tienen lugar en el interior de los seres vivos, en el interior de las células, e implican un intercambio, un proceso de intercambio de materia y energía entre el interior de la célula y el medio que le rodea. Estos procesos metabólicos no paran, son continuos. Y estos procesos deben ser también regulados, deben mantenerse de manera adecuada y equilibrada. Y aquí es donde entra el concepto de homeostasis, que se refiere a ese ambiente interno adecuado y equilibrado. Como ejemplo de mecanismo homeostático, podemos citar a la regulación de la concentración de glucosa. La glucosa es un azúcar simple que se encuentra en la sangre de los animales complejos. Es muy importante destacar que nuestras células, esas unidades fundamentales o esas unidades básicas de la vida, necesitan un suministro de moléculas de glucosa para poder romper estas moléculas y así obtener la energía para los procesos metabólicos. El sistema circulatorio es el que le va a proporcionar a las células la glucosa y los nutrientes que necesita para realizar todos esos procesos. Es importante destacar que cuando la concentración de glucosa en la sangre se eleva por encima de su rango normal o de su límite normal, el exceso de la glucosa se almacena en el hígado y también en las células musculares en forma de una macromolécula denominada glucógeno. Algunos biólogos le llamaban al glucógeno con el nombre de almidón animal. También cuando la concentración de glucosa disminuye, ahí empezamos a sentir hambre y al comer se restauran esos nutrientes. En esta figura 49.13 podemos ver un gráfico
nivel de glucosa en función de tiempo, donde se muestra cómo nuestras células regulan la concentración de glucosa que está presente en la sangre para que esté disponible justamente para esas unidades básicas o fundamentales que son las células. Sin entrar en más detalle, aquí podemos ver que para esta regulación de la glucosa intervienen algunas moléculas especiales, como la vamos a ver más adelante, que son la insulina y el glucagón, que ayudan a regular la concentración de la glucosa en la sangre. Estas dos hormonas trabajan antagónicamente. Como cuarta característica que van a presentar los seres vivos, tenemos los organismos responden a estímulos. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que todas las formas de vida van a reaccionar respondiendo a un estímulo determinado, a los cambios físicos o químicos en su ambiente, ya sea interno o en el entorno. Estos estímulos van a provocar en la mayoría de los organismos algunos cambios, por ejemplo, como cambios de color, intensidad o dirección de la luz, cambios de temperatura, de presión o sonido, cambios en la composición química del suelo, del aire o del agua circundante. Y responder a estos estímulos implica movimiento, aunque no siempre ese movimiento sea de locomoción. Cuando decimos locomoción se refiere a moverse de un lugar a otro. Anteriormente habíamos dicho que existen organismos unicelulares. Y si tenemos este tipo de organismos, en donde el individuo entero puede ser sensible a los estímulos, algunos de ellos pueden responder a luces brillándose, retirándose de la fuente de emisión. Algunos de estos organismos unicelulares pueden realizar la locomoción mediante la lenta formación de unas prolongaciones que emiten estas células en forma de unos pies, llamados también pseudópodos. Y este es el proceso que se conoce como movimiento ameboide. Otros, sin embargo, se pueden mover batiendo unas diminutas extensiones pilosas que se desprenden de la célula y son conocidas como cilios, o si son más grandes se conocen como flagelos. Algunas bacterias se mueven haciendo rotar sus flagelos. En la figura 1.2 tenemos un ejemplo de movimiento biológico, y en esta imagen se puede ver un grupo de bacterias denominadas Helicobacter pylori, que emiten unas finas prolongaciones en forma de látigos que les sirven de locomoción. Simplemente para destacar, esta bacteria es la que está relacionada con las úlceras en el estómago. Esta fotografía es tomada con un microscopio electrónico de barrido. Las bacterias no son realmente de color rojo y azul. Estos colores que se ven son mejoras artificiales. La mayoría de los animales se mueven en forma evidente. Menean, gatean, nadan, corren o vuelan.
debido a la contracción de sus músculos. Tenemos un grupo de seres vivos, las esponjas, los corales y las ostras, que tienen un nado libre en sus estadios larvarios. Pero como adultos, la mayoría son sésiles, lo que significa que no se pueden mover de un lugar a otro. Muchos de estos organismos sésiles tienen cilios o flagelos que hacen batir de manera rítmica para llevar alimento y oxígeno del agua que está a su alrededor. También tenemos animales complejos como saltamontes, lagartos, nosotros mismos, los seres humanos, que poseemos células altamente especializadas que responden a cierto tipo de estímulos, y podemos citar a las células que se encuentran en la retina del ojo de los vertebrados, que ésta responde a los cambios de luz. Es importante también añadir que las plantas responden a la luz, a la gravedad, al agua, al tacto y a otros estímulos. Por ejemplo, todas las plantas orientan sus hojas hacia el sol y van creciendo hacia donde está esa fuente de luz. Algunas plantas son muy curiosas, como la Venus atrapamoscas, que se encuentra en los pantanos de Carolina. Estas son muy sensibles al tacto y capturan insectos. Sus hojas están articuladas de tal manera que a lo largo de su nervadura presenta una serie de glándulas que producen unos olores particulares que le atraen a los insectos. Los pelos se activan sobre la superficie de la hoja cuando éstas detectan el insecto y la hoja se dobla. Este tipo de plantas recurren a este tipo de alimentación porque los suelos donde crecen estas plantas son deficientes en nitrógeno. Entonces estas plantas van utilizando el nitrógeno del insecto que atrapa. En la figura 1.3 podemos observar los pelos en la superficie de la hoja de la Venus atrapamoscas, que su nombre científico es Dionea muscipula. Así detectan el toque de un insecto y la hoja responde doblándose. Es aquí donde la hoja, una vez atrapado el insecto, segrega unas enzimas que matan y digieren al insecto. Como quinta característica, citamos que los organismos se reproducen. Muy antiguamente se pensaba que la vida se generaba de manera espontánea. Pero gracias a trabajos de varios científicos, entre lo que podemos citar al médico italiano Francesco Redi del siglo XVII y el químico francés Louis Pasteur en el siglo XIX. Gracias a estos trabajos se sabe que todos los organismos provienen de organismos que ya existen. Los organismos simples, como las amebas, se perpetúan por reproducción asexual. En la figura 1.4 podemos ver en la A un ejemplo de reproducción asexual donde un individuo da lugar a dos descendientes.
En esta imagen nosotros podemos ver una ameba unicelular eh, llamada diflugia. Algo muy interesante de notar este proceso es de que antes de que se divida la ameba, su material hereditario, esto quiere decir el conjunto de sus genes, se duplica previamente. Un detalle muy importante es que la única manera en que se produzca la variación de un organismo que se reproduce asexualmente es por un fenómeno denominado mutación, donde allí ocurre un cambio permanente en los genes. Sin embargo, la mayoría de las plantas y animales se reproducen sexualmente y se lleva a cabo por la fusión de un óvulo y un espermatozoide, y así forma un óvulo fecundado. En la figura 1.4 en el B vemos un ejemplo de reproducción sexual donde cada uno de los dos progenitores contribuye con un gameto. Esto quiere decir espermatozoide u óvulo. Luego estos gametos se fusionan para producir el descendiente. Estos descendientes producidos son el resultado de la interacción de los genes aportados tanto por la madre como el padre. Y esta variación genética es muy importante en los procesos vitales de la evolución y de la adaptación. La sexta característica: las poblaciones evolucionan y se adaptan al medio ambiente. Las adaptaciones son características que se heredan y aumentan la capacidad de un organismo para sobrevivir a un entorno determinado. Podemos citar el ejemplo de la lengua de la rana, que es una adaptación para capturar insectos. Las plumas y los huesos livianos de los pájaros son adaptaciones para poder volar. La gruesa cubierta de pelo de un oso polar es una adaptación para sobrevivir a las gélidas temperaturas. Las adaptaciones pueden ser tanto estructurales, fisiológicas, bioquímicas, de comportamiento o una combinación de las cuatro. En la figura 1.5 vemos un ejemplo de adaptación. Tenemos acá a las cebras Burchell, su nombre científico Equus burchelli, en la zona de Tanzania. Podemos ver que estas cebras tienen esas curiosas rayas, y estas rayas se cree que son un tipo de adaptación para la protección visual contra los leones, por ejemplo, que les acechan. Estas les sirven como un camuflaje o como para romper la forma cuando se ven a distancia. Otro aspecto importante es que el estómago de la cebra está adaptado para alimentarse con pasto grueso que han dejado otros herbívoros. Y este tipo de adaptación le ayuda al animal a sobrevivir cuando la comida escasea.